Ahí está, ahora sí. Entonces estamos en miércoles 20 de septiembre de 2023 con Circe, que es el capítulo 14, 15, 15. 15, 15, porque es el último capítulo de las aventuras, porque después 16, 17, 18 ya estamos en el regreso de Ulises. Ahí vamos a estar entonces con Circe. ¿Y qué hora es? ¿A qué hora hemos llegado? Ay, yo pensé que decías aquí. Las 12, No, ¿no? Estoy loca. Llegamos las a la 2, medianoche, ¿no? 12 de, 12. claro, la medianoche, la hora de las brujas. Ajá. Sí, exactamente, la hora de las brujas. ¿Y estamos en qué distrito, qué barrio? De las prostitutas. Ahí está, como en el barrio rojo, El rojo, sí. exactamente, de las prostitutas. Eh, y también habrán visto que tiene un formato, una forma también bastante especial, que a primera vista, teniendo en mayúsculas centrado un personaje, y después viene el diálogo, ¿sí? Así que es un formato que ustedes a qué lo emparentarían. Yo leí, no es de mi ronco pecho, pero leí que tiene como una estructura, como pastiche, como de ir pegando, que no lo sé mucho, la verdad no, pero Ajá. Este pastiche, no sé, no sé. mira, a primera vista, pero ¿a qué se parece? ¿A qué género? ¿Al teatro? A Al teatro. teatro, A sí, primera vista claro. tenemos un teatro, tenemos personajes que dialogan y después, bueno, tenemos en esas acotaciones entre paréntesis, ¿sí? El narrador un poco contando en presente, como se escribe un guión y como se escribe en teatro, la dramaturgia, las cosas que pueden llegar a suceder. Pero básicamente lo que podemos decir que tenemos acá es un teatro mental, ¿sí? Un teatro mental, donde puede pasar cualquier cosa, porque además Joyce, bienvenida Georgette, ahí que te vemos, además Joyce se sube, digamos, al caballo del surrealismo. Entonces, dentro de una cabeza y dentro de... ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que estábamos dejando atrás el romanticismo y estábamos entrando, y obviamente de la época victoriana, y estábamos entrando en el realismo? Entonces el realismo, primero, lo que dice la literatura realista es, eh, hasta acá los románticos eran gente adinerada que escribía sobre todo sobre los problemas de la capa social con que ellos están identificados y en el que habitan, ¿no? Entonces, los problemas más tremendos que podían tener, por ahí no eran los económicos, sino que los dejaba una mujer, ¿no? Entonces, los sentimientos estaban exaltados y todos los grandes problemas eran sentimentales. Por eso se asocia el romanticismo con la cuestión romántica de los sentimientos. Entonces también todo invocaba a la naturaleza. Entonces ellos se sentían mal y tremendos. Todo el mundo estaba como ellos y tronaba y los días estaban nublados, etc. Entonces estos eran los románticos. Se preocupaban por las pasiones incluso patrióticas, ¿sí? Y si estaban mal se recluían en un castillo, pero que enfrente tenía un lago y se iban a escribir arriba de una piedra, ¿bien? Entonces eran los románticos. Los realistas, cuando empiezan a surgir las fábricas, empiezan a surgir las ciudades, se empieza como a empequeñecer en ese sentido el mundo, empiezan a tomar la posta y decir, bueno, nosotros necesitamos escribir también sobre lo que pasa en la totalidad de la sociedad y no solamente, no vamos a escribir sobre lo que pasa en las capas altas.
pero sí lo vamos a sentir en la obligación y lo que queremos hacer es escribir acerca de todo. El mundo es uno solo, por más que los románticos nunca nos hayan querido ver. No nos hayan querido ver, no existían las fábricas y las ciudades como después se concibieron. ¿Mm? Entonces el realismo viene a decir que la sociedad es un todo y que si el arte refleja la realidad tiene luces y sombras y un gran espejo reflejaría tanto el cielo como el horizonte y obviamente la tierra y el barro. Entonces es una perspectiva más compleja y más completa. Todo esto a caballo de que se venía Freud y el psicoanálisis, la psicología del psicoanálisis. Todo esto a caballo de cómo, hace, cómo hacemos, cómo damos cuenta en la forma de nuestros sueños, de nuestras fantasías y de nuestras pasiones. Bueno, y de lo que pensamos. Hasta acá Joyce había coqueteado con, obviamente, el monólogo interior, ¿sí? De manera sistemática, por eso dice que se le da el puntapié inicial. Pero ahora tenemos no fragmentos de monólogo interior de Bloom. Lo que tenemos es la cabeza de Bloom, con todo lo que ni Bloom sabe que tiene en la cabeza. ¿Está bien? Eso es. Acá tenemos como exactamente ese estar que se haya puesto transparente el cerebro, sí, sí, la cabeza, la cesera de nuestro personaje principal. Y hemos visto cosas que se avergonzaría si supiese que nosotros las hemos visto. Escenas masoquistas, escenas voyeur, de todo un poco, ¿sí? Eh, Esa es una de las cuestiones interesantes que tiene que ver con la época y por qué Ulises marca un hito en la literatura universal y por qué es tan famoso. Una de esas preguntas que nos hacíamos al principio de estas clases. Pero por otro lado, este capítulo no está solo vinculado a la cabeza de Bloom y a que lo que no sería capaz de explicitar en palabras. Tenemos un monólogo interior, pero todo esto seguramente ni siquiera se puede reproducir en la conciencia, sino en el inconsciente, sino que además en parte está apegado a la escena que está viviendo, que es este burdel, quilombo, prostíbulo, lenocinio, llamen de la manera que quieran. ¿Por qué? Porque en este lugar está Stephen haciendo nada. Vamos. No, parece que no fue a hacer nada porque estaba tan borracho y sigue tan borracho que no estaba haciendo absolutamente nada con ninguna de las chicas. Eh, pero entonces tenemos que la ficción de la fantasía de Bloom en algunos puntos toca con la realidad que está sucediendo en ese momento y que Bloom está pisando este lugar tratando ¿tratando de qué? ¿Para qué está Bloom ahí? ¿Preguntas? Sí, sí, no es Ah, retórica. Ah, pues yo creo que pretende cuidar a Stephen. Esa sería una lectura, cuidar a Stephen. Entonces, pues por eso ese seguimiento. Pero bueno, todo el día de Bloom hay objetivos y en definitiva, o sea, voy a hacer esto porque voy a buscar el dibujo de la llave, voy a comprar comida, voy a comprar el perfume para mi mujer. Creo que esconde también Esconde que él va también, al Barrio Rojo, ¿no? O sea que él es, ese sabes corte, que si te sí, estás perdón. cortando, sí, se está cortando. Ah, creo que pues no sé por esconde qué. también y Está- ahí se dejó de Sí. escuchar. que esconde también en tanto
tanto monólogo interior que hay, tantas alucinaciones, pues cosas que él también vive, ¿no? Pero que no las va a decir porque es su característica de ocultarse a sí mismo y Ujú. siempre justificándolo. Ahí se te Está vuelve a cortando. cortar, Entonces pero creo que lo está viviendo Bloom también. bien. Quiero interpretar que ahora nosotros eh, podemos finalmente observar de qué va el trasfondo psicológico de Bloom, que antes podíamos llegar a intuir por cómo era con esa característica, decíamos que era un cobarde, un pusilánime, cuando se asomaba a un bar y salía sin querer dar cuenta de que estaba equivocado, de que no encontraba a alguien, etcétera, ¿cierto? Por lo menos ahora tenemos la fundamentación de por qué le pasa eso. Bueno, entonces decíamos que va a buscar, a tratar de cuidar a Stephen, ¿sí? Bien, ahí está. No sé si Rita o Georgette quieren decir algo más. Sí, yo por favor. eh, Saludos a todos que no los había visto hace días. Este, también hace como conciencia en los demás, ¿no? Esas alucinaciones y toda esa locura que a veces expresa, este, el otro lo hace reaccionar a los que están en el bar, ¿no? Sí. Responden y los hace verse en algún momento ahí. Lo que dice, Ah, se pone en el saco, haz de cuenta, ¿cómo se dice? Se hacen suyo ese pensamiento, esa locura o ese ajá. reflexión de lo que sea. Vos decís los que están también, que lo acompañan o están ahí en el lugar, que hacen suyo algún pensamiento de Bloom. Sí, Ajá. así me parece, como que los hace reflexionar en lo propio de todo lo que él está diciendo y haciendo, ¿no? Así me pareció. Bien, bueno, ahora cuando lleguemos a algún lugar que hayas tenido marcado o algo, lo Ah, sí, podemos revisar. Perfecto. Rita. sí. Sí, bueno, a mí me encantó, me fascinó este capítulo, Sí, contrario a mirá, lo que qué habíamos. sorpresa. Sí, sí, A me mí gustó también. muchísimo. Lo tendría Sí. que leer no sé cuántas veces más, pero sentirlo más cerca, no por el contenido de las cosas como inconscientes o no sé, que le van surgiendo, sentirlo más parecido a ese fluir de cosas que puede uno tener cuando estás como en una asociación libre y estás, de pronto lo juzgan y ya casi lo van a llevar al patíbulo y de repente es un héroe nacional, casi genio que promueve, lo ensalzan, él mismo como sin tener como una medida realmente de sí mismo, ¿no? Sino que de pronto es lo máximo, de repente es una basura. Luego Ujú. estas cosas como estos pensamientos que no son pensamientos, no sé qué son, como medio delirios de Sí, pronto, ¿no? sí, sí, por Más eso que es claro. pensamientos, que parece como si estuvieran en drogas, ¿no? O sea, de pronto, Ujú. yo estuve todo el tiempo pensando en 8 y medio de Fellini Mm. o sea, en ese tipo de, como algo muy cinematográfico, a pesar de que sí, la estructura es teatral, como esta cosa medio sí de delirio, y esta cosa que de pronto puede uno estar cuando estás en esas asociaciones, en que puede surgir cosas que como tú dices, ni siquiera sabías que las pensabas o las sentías, y que dices qué bueno que no se oyen, ¿no? Que nadie se da cuenta. Como decía un analista de mi hermano, que le decía, todo inconsciente es indecente, como todas estas cosas así que surgen y esto masoquista y de pronto, o sea, todo lo que puede haber de maravilloso y de nefasto, digamos, en en ese mar, ¿no? Ujú. Sí, esa De, marea mental. sí, 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 Claro, claro. inconsciente o no tan inconsciente, pero por ahí, ¿no? No Bien. consciente tampoco. Bien. Bueno,
me llama la atención que les haya gustado tanto y tengan tantas ganas de volver a leerlo. No es de mis capítulos preferidos para nada. Prefiero otros que por ahí ustedes dicen, pero bueno, pero esto es un embole o lo que sea. Y Sí, a sí, mí nos por ahí habías asustado, nos habías asustado. Sí, sí, yo Nos creo que habías eso dado, fue. nos habías dado permiso para leer en diagonal. Y Sí, me he acordado de los 15 días de tipo que digo, si esto es imperdible, ¿cómo que me lo voy a leer ¡Ah! ahora? Si y Joyce sale el padre, la madre. Sí, es un adelantado, Joyce. Sí, bueno, Habla de sí. homosexualidad, de drogas, de psicoanálisis, de No, misas negras, política. Es la hostia, vamos. sí, sí, sí. racismo, ¿no? Racismo. Racismo, todos los Sí, sí. temas que no sé, Es como una Buenísimo. especie de novela total. Él también quiso agotar también todos los temas que en esa era como las últimas novelas que quieren agotar todos los temas de la humanidad y dar cuenta de. En eso no se puede separar mucho, si se quiere, de las novelas rusas o las novelas francesas. O sea, en un día la totalidad del mundo, la totalidad de temas. Y no solo la totalidad de temas, sino vistos también desde puntos de vista diferentes, ¿sí? Así que sí, es una novela muy completa en ese sentido, eh, y así la apareció en la escritura Joyce, en definitiva. Rodrigo, recuérdame, por favor, cuánto tardó en escribirla, todo ese mare morum de... ¿Toda la novela? Sí, Sí, 1914, 1922. pues sí, 8 bastante. años. 8 años, sí. Además, Recuerden el capítulo donde dice en la biblioteca. No, no es en la biblioteca exactamente. Están tomando algo Haynes y Maligan le dice a Haynes, dentro de 10, creo que es en el capítulo de la biblioteca, dentro de 10 años escribirá algo para dentro de 10 años. Y Ujú. esto está sucediendo un jueves, eh, 16 de junio de 1904. 1904, 10 años 1914, porque él empezaba a escribirla ahí, así que él ya tenía la información de cuándo iba a empezar Stephen a escribir esta novela. Así que es 10 años para algo dentro de 10 años. Está bien, sale finalmente en 1922, pero evidentemente es una obra de largo aliento que nunca podría haber sido escrita en menos Sí, no, tiempo, ¿no? Evidentemente. Eh, bueno, ahí estamos entonces. Bien. gracias. Em, Circe es, es la hija de una oceánida, y Circe la de Homero, ¿no? Es esa hechicera, es esa hechicera que cuando entran a la isla la tripulación de Ulises, los convierte en cerdos, ¿sí? mm, Y cuando Ulises va en persecución, más o menos se repiten los capítulos, hay muchos capítulos que son diferentes, pero tienen la misma estructura. Cuando va a decir, che, ¿qué pasa? ¿No? Como cuando los durmieron los lotófagos. Che, ¿qué pasa? Eh, lo cruza Hermes, el mensajero de los dioses, y le dice, pará, ¿qué estás yendo a ver a Circe? Pará. Toma, esta planta te va a servir como amuleto para que no te pueda convertir en nada, para que puedas ser inmunes a sus influjos, a su seducción y a sus pócimas, ¿sí? Porque Circe era una seductora. Así que le da esta planta que era de raíces negras y flores blancas. Y esta planta, en la real realidad, para que vean que Joyce no dejó nada librado al azar, se llama como. opio. No, se No, no llama sé. Molly. Ah, Mori. ah, La planta que le da Hermes es Molly. Molly. Em, el tema acá es que como esto es una ironía, hay que ver hasta qué punto, y evidentemente no, este no es el amuleto, porque si tiene algunos problemitas sexuales en su vida adulta, nuestro amigo Poldi, que tu mujer te diga Poldi, que se haya acostado a las 4 de la tarde con otro tipo, etcétera, etcétera, evidentemente ya va a pensar
que Molly no es el amuleto. Además, igualmente, Bloom no fue allí por su propia necesidad. De hecho, no hicieron uso de ningún servicio, por decirlo de alguna manera. Pero en algún momento de este capítulo dice que, de hecho, él desde que sale de la casa tiene un amuleto. ¿Cuál es ese amuleto? La papa. Claro, la papa. ¿No? En Irlanda sabemos que la papa es Irlanda, sí, sí. contra el hambre, ¿no? A pesar de que hayan tenido la peste que pudrió todas las papas en el momento que lo único que tenían para comer eran papa, porque el resto de lo que cultivaban los granjeros eran para los hacendados que eran dueños de las tierras. La papa era como sí, el símbolo de la salud, de la fertilidad, de la bonanza, etcétera. ¿Bien? Así que tenemos esa papa como amuleto, la papa, no Molly. Recuerden que si quieren leerlo de alguna manera este libro, siempre el lema es inversión irónica. Inversión irónica, se invierte irónicamente. Bien, entonces ahí lo tenemos a Circe, y Circe no puede conquistar a Ulises, y Circe dice, ¿qué? ¿Pero cómo puede ser que no te puedo conquistar? Y bueno, tengo esto acá, así que ni siquiera te gastes, como decimos acá, no te gastes en tratar de hechizarme, porque no vas a poder, porque Hermes ya me dijo y yo tengo esta plantita. Así que bueno, después hace que revertir la decisión de haber convertido en cerdos a su tripulación, vuelven a estar bien, y siempre hay que encontrar una tierra fértil y con comida y vino, y nos vamos a quedar un par de meses, y quién sabe si no nos quedamos un par de años, porque estamos muy cansados. Así que se quedaron un par de años con Circe también. Por eso tardaron tanto en llegar, imagínense, 20 años en llegar. ¿Qué más tenemos? Hermes, Molly. Bien, entonces estamos en este viaje alucinógeno, si se quiere, ¿no? Ya que hablaban de opio y de todo esto. Y ahí arranca el capítulo, ¿cierto? Arranca con la entrada por Mabot Street, delante de la cual, ¿no?, se extiende la parrilla de las raíces de los tranvías. Hay hileras de casas endebles con las puertas abiertas. Esta sería como que te planta la escenografía, si fuese la dramaturgia de una obra de teatro, ¿sí? Y todo habla, ¿no? Habla un cenicero, hablan las campanas, hablan las llamadas, hablan las respuestas, habla el idiota, habla todo tiene voz, todo tiene personalidad, todo, ¿sí? Y se empieza a cruzar a medida que se va entrando al barrio, se empieza a cruzar con las prostitutas, que lo empiezan a alentar a que entren a su, a su lugar y a su cuarto, etc. Una de las primeras que aparece es Sisi Caffrey, que ya la conocemos, que estuvo en qué capítulo, y que era amiga de quién. En Náusica, ¿no estuvo? Claro, amiga de Gertie. Amiga de Gertie, era Eddie Boardman y Sisi Caffrey, ¿sí? Así que la hermana de los mellizos, Tommy, Ujú. ¿cómo se llama Que el salen otro? también. ¿Cómo? Que también salen aquí, ¿no? Los hermanos. También, están todos. Bueno, este es un Todo, compendio está de todos. Hasta el así como apuntador, como decimos en México. eso, porque ¿qué le pasa a la narración y a Joyce? En Rocas Errantes pude poner a todos los vivos y a todos los que andan y caminan por acá. Ahora me puedo dar el lujo de ponerlos a todos, Ujú. incluso a los muertos, o a los soñados, o a las cosas que no tienen entidad. Así que va todo. Y el otro juego es, si acá me meto en la cabeza de Bloom, desde este juego teatral y lisérgico, dentro de 3 capítulos, cuando me meta en la cabeza de Molly, la voy a mostrar también de otra forma, que va a ser el fluir de conciencia. Pero para que veamos que se abren las dos cabezas, y las dos se abren completamente.
acá desde conocer el inconsciente y los sueños de esta forma de teatro mental surrealista, y con Molly desde un fluir de conciencia, que también lo que hace el fluir de conciencia es no tener vallas morales, ¿sí? Entonces Molly también nos va a contar todo, porque el fluir de conciencia no es que vos se lo estás contando a alguien más, entonces vas a tener tus reparos. Como en este capítulo, el fluir de conciencia no repara en nada, simplemente avanza y está no en mi privacidad, está en mi intimidad. Así que vamos para adelante y todo lo que viene a la cabeza lo voy a decir. Digamos, por ese capítulo también es censurado en su momento el Ulises en tantos países. Ya con Gertie había sido censurado. Imagínense que con las cosas que dice, va a decir Molly Bloom, ya este libro ha dicho de todo, pero Molly Bloom da un pasito más allá en cuanto es escuchar a una mujer pensando intrínsecamente de todo y más precisamente del sexo, ¿sí? Por eso quería poner en paralelo este capítulo con el capítulo de Molly, el 18. Bien, Sissy Caffrey también va a ser una de las culpables por las cuales todo va a terminar mal de 140 páginas después, ¿no? O sea, aparece al principio y aparece para cerrar todo con un Stephen abrumado, que sale abrumado y borrachísimo, que sale a pelearse con dos guardias o policías que están ya a la 1 de la mañana rondando por este barrio. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que pasa con Sissy y Stephen al final? Después ya nos metemos en Bloom, pero para hacer el arco argumental, ¿qué es lo que pasa? Yo no llegué hasta allá, las quiero ir a ver qué pasa. Cuenten, Ah, cuenten, cuenten. No, se me hizo muy pesado, porque no bueno, estaba en bien, sos de casa. las mías. Entonces, leí en partes y no, así no. Bien, Cuenten, sí, sí, cuenten qué pasó. claramente. Bien, a ver, ¿se acuerdan qué Repase. pasa con los policías, con Sissy? Sissy no dice ser como una especie de amante de uno de los guardias y dice que Stephen la insultó. Sí, que si dice, no, no soy tu chica, no estoy contigo, ¿no? Y luego, sí, Pero a pero colación de nada, porque Stephen no le dijo nada, es parte no, de no, ese sí, sueño, ¿no? sí. Es que yo allí me fui más por lo de Dublín se quema, toda esa parte, donde Ah, como arde Londres, arde sí, Dublín. sí, ¿Se acuerdan la canción? sí, ¿La escuchamos acá? se van a pelear por mí, sí, está como con los soldados y Eso, le inventa una cosa, ¿no? A se Stephen, inventa algo. le Por eso inventa digo, algo, lo acusa gratuitamente, ¿no? Y el otro gratuitamente, tan, tan borracho que no, claro, y tampoco sabemos exactamente, porque no lo deja claro nunca el texto, si esta Sisi, qué tan real es. O mm, sea, sabemos que Stephen está ahí, que va a ser un lío y todo lo que pasa, pero esta Sisi, insisto, está en ese plano donde la podemos ver casi transparente, porque por el tipo de diálogo absurdo, ¿eh? Podríamos decir que hay algo de la realidad y hay algo de la fantasía todavía de los dejos de la cabeza de Bloom que están peleando, porque no parece ser esa Sisi de Náusica, ¿no? No, hay algo ahí que interfiere. es La como cuestión es, Sisi en drogas, ¿no? ¿cómo? Como Sisi en drogas, ¿no? Claro, Algo, exacto. sí, sí, Es verdad, como si se hubiese inyectado heroína. algo, está desquiciada, sí. Totalmente, sí. Bueno, la cuestión es que Stephen no se va a callar, va a seguir prepoteando al guardia y el otro guardia le va a decir, no, no.
no le sigas el juego. La cuestión es que va a terminar con una trompada, con un golpe en el suelo, Stephen medio noqueado, ¿sí? Y un Bloom súper preocupado porque había salido del prostíbulo detrás de él, porque como decíamos al principio, la idea de Bloom es cuidar a eh, a este muchacho que lo ve con muy buen futuro y que le gustaría, es la fantasía de su hijo. Ya que estamos en el terreno de la fantasía de su cabeza, este muchacho representa lo que podría ser perfectamente su hijo. Hoy Rudy tendría 9 u 11 años, una 11 cosa así. creo, 11. 11, ¿no? Murió a los 11 días y tendría 11 años. Lo ve de 11 años, ¿no? Al fin. Exactamente, ahí cuando lo ve al final dice que tiene 11 años, exacto. Entonces lo tira, lo derriba y Bloom lo va a asistir. Esto, si no lo hemos dicho, es finalmente el germen de esta novela. Ese cuento que se le fue de las manos a Joyce cuando estaba escribiendo Dublineses, ese cuento que podría haberse llamado Un día del señor Bloom en Dublín, dentro del tono de Una nubecita, de los muertos, de tantos cuentos de dublineses, este cuento que se abre arborescentemente y que crece alocadamente, el germen era contar esto. Era esto, que esto le venía de una anécdota a él que significó para su vida una epifanía. ¿Sobre qué escribía Joyce? Sobre epifanías. Algo en la textura de la realidad, de la cotidianeidad, de la vida, que se vuelve luminoso y trascendental. ¿Qué se le volvió luminoso y trascendental a Joyce? ¿Y sobre qué quería escribir? Que un hombre, cuando él era joven, se emborrachó y lo golpearon en la calle, un judío del que nunca supo más nada, lo levantó, lo llevó a su casa, lo curó. Esto es lo que Bloom va a hacer ahora. Bloom lo va a levantar, lo va a despejar en Eumeo, el capítulo siguiente. Se van a tratar de tomar un café y ventilarlo y charlar y despejarle la cabeza, mientras piensa si lo va a llevar a la casa. Capítulo 17, Bloom y Joyce en la casa de los... Bloom y Stephen en la casa de los Bloom. Capítulo 17. Ítaca, finalmente Ítaca. Capítulo 18, Penélope. Entonces, ese momento del final, después está esta cosa maravillosa que yo creo que vale las 140 páginas, que es la aparición de Rudy en 2 párrafos, o al final, ¿no? Que dice, así como Simon se despidió con su voz en el Hotel Ormond, ¿sí? Y no lo vimos más, y dejó finalmente a su hijo que vagar y buscar a su destino, finalmente Bloom se reconcilia con la idea de su hijo muerto y sabe que a partir de ahí todos sus pensamientos empiezan a girar sobre el hijo del amigo Simon, ¿sí? Un tipo muy gracioso, carismático, en bancarrota, alcohólico, todo lo que quieran, pero es un personaje de la banda de Dignam muerto, Simon, Linehan, Cunningham, McCoy, Kernan, personajes que están todos en dublineses. Así que
Insisto, como ya lo hemos dicho, no es un día común y corriente en la vida de Dublín. En la vida de Dublín puede ser, porque sale el virrey, hay un chaparrón, yo qué sé. En la vida de Dublín puede ser, pero evidentemente no es un día más en la vida de Bloom y no es un día más en la vida de Stephen. Em, ¿Cómo se salvan de no ir presos o que la lucha callejera siga? ¿Quién aparece y cómo es la artimaña que usan? Aparece el de las pompas fúnebres, el que se dedica El a, administrador de las el pompas fúnebres que se administrador llama de las pompas McCoy. fúnebres. Que es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte de la madre de Stephen, la muerte del hijo, y el que los une es el representante De la muerte. de la muerte. No sé. Qué, qué bien, qué bien, qué bien. Nunca se me había ocurrido, es verdad. Mirá que podrían haber aparecido tantos otros, ¿no? Y aparece McCoy. Sí, sí, sí. Un psicoanalista tendría mucho también que decir al respecto. Pero sí, es verdad. Bueno, aparece McCoy, que McCoy era el representante de las pompas fúnebres, aparece eso, pero entonces me gusta esto que traes. Eh, pero también, ¿qué más? ¿Qué tipo de personaje era McCoy ahí en ese barrio, en esa sociedad? ¿Qué se dice? En Rocas Errantes. Algo se dice al principio que McCoy podía llegar a ser y después en Rocas Errantes se le acerca un policía. ¿Qué podía ser también? Como una especie de soplón de la policía. ¿Se acuerdan? Bueno, 2 veces está marcado eso en el libro. Así que si se quiere, también es un representante de la ley. Mm, Por detrás, pero el representante de la ley lo saca de quicio Stephen y le pega. Después viene el otro representante de la ley, lateral, una paraley, si se quiere, y los termina salvando, haciéndole un guiño. Yo lo conozco, no se preocupe, oficial. Vaya, cualquiera le puede pasar, es joven. Bloom termina pudiendo levantarlo a Stephen, le agradece a McCoy y se terminan yendo mientras esquivan a una especie de barredora que, que evidentemente a esa hora, como todos los servicios de limpieza, a la noche se activan. Y acá pasaba con el caballo, ¿no? Y está el caballo ahí, después lo vamos a leer bien toda esa escena. Bien, bueno, nos vamos a ir un poquitito antes y la pregunta es que ¿por qué se va tan alocadamente Stephen del lugar? ¿Cómo se llamaba la encargada del lugar? Sí, ahí Joseph dice Bueno, que sí, la encargada. Owen, ¿no? Bella Cohen, Bella Cohen. la dueña, Exactamente. ¿no? Exactamente, Bella Cohen. Sí, creo que Bien, sí. ¿por qué se tiene que ir de lo de Bella Cohen? Mm, mm, mm. Y acá cierra un poco la historia, porque todas las historias cierran, a pesar de todo, cierra la historia de Stephen. ¿Qué era lo que en los primeros 3 capítulos lo asediaba? No Sí, tiene hay una dinero. pelea, ¿no? Porque rompe algo, lo acusan Rompe como una lámpara con de el romper la bastón. lámpara y bueno, Bloom lo defiende, pero no sé si es eso la ¿Pero pregunta por que qué? hace. ¿Por qué rompe la lámpara? ¿Qué ve? Mm. Ve al fantasma de la madre. Ah, De la vale. madre. Claro, Sí, claro, claro. Este claro. es un momento es un momento trascendental, obviamente, en la novela, pero es el momento dentro del capítulo donde la crítica marca lo siguiente: si bien estamos en la raíz enmarañada de la cabeza de Bloom por momentos estamos en la realidad de este lugar a las 12 de la noche, con ese clima de tugurio, no sé si se entiende lo que quiere decir con tugurio, ¿no? Con los vasos de whisky, alguien tocando el piano y las prostitutas seduciendo, ¿no? Con esa especie de ensoñación y encanto de las 12 de la noche, la hora de las brujas, no son sirenas, son brujas, pongámosle.
Finalmente desaparece una alucinación, pero ya ajena a la cabeza de Bloom, sino que es una alucinación bastante patente, como la que estamos viviendo mientras leemos esto, pero que es la madre de Stephen, que vuelve a reclamarle. ¿Se acuerdan? Que le Sí, reclamaba sí, constantemente el primer capítulo, sobre está todo. buenísimo eso porque él le habla y le dice, di la Eso. palabra, madre, di la palabra, y la madre no lo perdona, ¿no? Ujú. Sí, no, Ah, no lo perdono. Sí, qué Ese vuelve fuerte. loco eso, ¿no? A Stephen, cuando claro. su Claro, la madre madre no le lo da el perdona. perdón. ¿Qué es lo que no le perdonaba? Estás muteada. Arrodillado, que no se haya arrodillado. Bueno, Eso, claro. Que no haya cumplido con los rituales. fue el cáncer lo que te mató, no fue mi actitud, Ujú. algo así dice. Exactamente. Claro, bueno, pero dentro de la moral de la época, de la religión imperante, obviamente, la madre nunca le recrimina ni nada, es la culpa. ¿Está bien? Su voz, ¿no? Su Su propia voz, voz, se su le enrosque. conciencia, su Después de un conciencia. año, Ujú. Sí. Achenweit of Inwit, recuerden, es la palabra, ¿no? El concepto, mejor dicho. Mordisco ancestral del inconsciente, traduce Sala Subirat. Mm. Mordimiento, traducen más sencillamente otros. Angbite, como de angustia, ¿no? Ah, La angustia, ¿no? La mordida sí, de la angustia o del, bite, ¿no? exacto. Of Inuit es como del, como El el- inconsciente, ¿no? sí, bueno, sí, más o menos, sí. Sí, porque el wit es Es como el el sentido ingenio, ¿no? común, Sí, al interior, algo al interior de uno. Sí, ajá. sí. Bien, mordisco ancestral del inconsciente se lo traducen entonces Ya, algunos. ya vamos a tener una palabra para cuando nos pase, ¿no? Me dio un mordisco ancestral. Al incon- Exactamente, el remordimiento, Eso básicamente. es, eso es. Entonces ahí lo tenemos que nuestros dos personajes, finalmente uno se decide a luchar, se le presentifica a la madre y se decide a luchar, aunque termina huyendo, básicamente. Bien, estamos en la hora del embrujo, en la hora de las brujas, no por nada pasa todo esto acá, no por nada aparece el espectro de Rudy. Si lo queremos tomar literalmente, ¿no? Yo digo espectro, pero bueno, es algo, es un dispositivo del libro y de las palabras, no necesariamente se apareció, ¿no? Entonces a los dos se les aparecieron sus muertos más Importante. terribles, importantes, dolorosos, muertos dolorosos, ¿no? Se le aparecieron sus muertos dolorosos. A uno para arriba, ¿no? En su ascendencia, el otro en su descendencia. ¿Mm? Eh, ahí tenemos entonces esos momentos cruciales de este libro argumentales. Ya hablamos un poco de la forma y ahí del argumento. Creo que son las últimas 8 o 10 páginas donde pasa todo esto. Todo es muy extenso. Vieron que en este libro todo es muy extenso. No es que enseguida hay una acción que se va desarrollando, pasan cosas en el medio. eh, pero bueno, básicamente eso es lo que sucede al final. Bien. ¿Hasta acá quieren hacer algún comentario acerca de eso? Y ya nos metemos en la cabeza de Bloom, que hasta ahora lo rodeamos para ver de qué se trata. A mí aquí como que me quedó mucho más claro por qué esta necesidad de ser padre de Stephen. O sea, porque su duelo por su niño, que en realidad tenía creo que 11 días, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? sí. Es por todo lo que podía haber sido, por todo lo que no fue, como algo, un duelo no de lo sido, sino de la posibilidad de algo. Ujú.
Y entonces de pronto encaja perfecto con Stephen, ¿no? Como donde va toda esa expectativa o toda esa ilusión, como donde se va a concretar, ¿no? Que Exacto. es en Stephen. Y por eso esa como obsesión, porque llega a ser como una obsesión, ¿no? De estarlo cuidando y siguiendo, como que allí caiga toda esta... Sí, de hecho, esto se va a profundizar hasta el capítulo 17, donde en una especie de catecismo vamos a ir viendo qué coincidencias y qué diferencias hay entre ellos. Se le va a volver a preguntar a Bloom por esto, por Rudy y por Stephen. Pero es esto, las expectativas, y es ese hijo varón importantísimo que le quedó trunco. No solo el hijo varón, queda trunco el apellido, su queda trunco descendencia, ¿no? el linaje. Ujú, El ujú. abuelo y el padre, no me acuerdo cuál de los dos le dice: acostate con alguna de estas chicas para por lo menos saber si la embarazás, podés seguir el linaje, el Sí, le apellido que esté reclaman ahí. todo. Sí, sí, sí. Todos le reclaman, todos los que vienen nadie les dice nada lindo, todos le van a reclamar Nadie, algo. nadie, o es un cerdo, o es horrible, pobre, eso es de todo, su madre, su padre, todo el mundo lo maltrata. Bueno, pero llega a ser alcalde y casi rey. Sí, Y un dictador después, ¿no? sí, 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 pero Emperador, todo es sí, en su sí. alucine. Yo tengo una pregunta. A ver. Para Stephen, no, como que hay un desnivel, ¿no? Completamente entre lo que es Stephen para Bloom y lo que es Bloom para Stephen, hasta aquí, Uf, al menos. sí, sí, O no, sea, no cambia, no te preocupes. no hay nada Por eso es como importante decir que esta es la historia de Bloom. de Bien, Bloom. porque realmente nada nos lleva a pensar, ni nada marca en Stephen, ni en sus monólogos interiores, ni en ningún momento, que Stephen esté buscando un padre. Lo único que quiso Stephen todo el día es huir del Correcto. espíritu de la madre y huir de la presencia del padre. No lo Ujú. dice explícitamente, pero evidentemente no interesante, no circula exactamente por los lugares donde circula el padre. Porque si bien se cruzaron de casualidad en una esquina en el Hades, cuando pasan por la carroza para cuando van al cementerio de Glasnevin, ¿está bien? El único, recuerden, ahí empezó todo. El único que lo ve es Bloom, no lo ve eficazmente para el argumento su propio padre. Pero evidentemente no frecuentan, sí, quizás hasta algunos amigos, porque Linehan está en un lado, en el otro, hay algunos que sí, eh, pero no se cruzan. Con el que se termina cruzando medio de casualidad, eh, que a mí siempre se me pierde el hilo en esa parte, es cómo, creo que acá lo hablamos, eh, cómo llegaba, no, está bien, no. Sí, Bloom llega a la maternidad por la señora Purefoy y, y Stephen Y Stephen se va a seguir tomando, ¿no? A la maternidad básicamente. Dice, están mis amigotes practicantes de medicina, entre los cuales saqué a Maligan, maldito sea. Entonces, bueno, están ahí y ahí se terminan cruzando y termina consolando un poco, explicándole lo que era un trueno, que no tema. Pero como decís vos, Rita, no hay nada indique que Stephen necesite una figura paterna y menos a Bloom. Menos, No, no, pobre Bloom. no, porque todo el mundo, insisto, en el capítulo 17 se van a contestar varias preguntas de estas. Y cosas que nosotros fuimos marcando, que son importantes e interesantes de marcar, porque aparecen después en el monólogo de Molly Bloom. Por ejemplo, acá lo acusan de habérsele tirado, de haber manoseado a una sirvienta, Ujú, ¿no? sí, sí. Bueno, Molly esto lo va a retomar, porque hasta ahora es la culpa y las fantasías de él y cómo es visto cómo él siente que es visto por los otros.
Pero Molly va a retomar lo de cuando vivía en el Hotel City Arms y la relación con la señora Riordan, va a retomar lo de la sirvienta, va a retomar quién es Simon y quién es Stephen, va a retomar cuando concibieron a Rudy, ¿se acuerdan? Que fue cuando vivían, creo que en Lombard Street, y enfrente tenían la cárcel, ¿sí? Que había dos perritos fornicando ahí también. Bueno, Molly, la estrategia obviamente de Joyce es que muchas de las cosas que se han dicho y muchas de las situaciones que ha recordado en todo este día Bloom van a ser retomadas por Molly desde su punto de vista, hablando de los hombres y hablando de las mujeres. Sobre todo habla de eso, qué son los hombres y qué son las mujeres. ¿Mm? No es el pragmatismo obviamente de Bloom, no es la cabeza obviamente de Stephen, esa cabeza que en los primeros 3 capítulos es por la que todo el mundo abandona, ¿no? O sea, esos 3 primeros capítulos dados en manos a Stephen son devastadores. Ahora, ¿se acuerdan? Es interesante como ahora que estamos prácticamente terminando, ¿cómo, qué veían o qué sentían o qué se les venía a la cabeza cuando escuchaban el Ulises de Joyce? No sé contestarte a eso, pero sí te diría que me está encantando, pero no se lo puedo recomendar a nadie. Sin maestro, quiero decir, sin guía. O sea, Claro, a mí cuando me gusta algo, un libro, es más, lo compro y lo regalo para poder compartir con mi amiga o mi amigo la lectura, ¿no? Pero en este caso, yo soy muy emocionada con el Ulises y escucho, pues lo voy a leer. No, ni se te ocurra, porque no te vas a enterar de nada. Entonces, exacto. no te contesto. Claro, pero vos, por ejemplo, le tenías miedo, sentías, hubieses imaginado que se decían las cosas que se dicen, ¿qué te pasaba por la cabeza? Me pasaba que no entendía nada, o sea, leía, Porque leía, habías empezado a leerlo. sí, sí, varias veces. Leía, leía, leía y no conectaba, no conectaba, no conectaba y ¡pum! Lo dejas. Pero claro, por mis inquietudes, yo sabía que quería leer el Ulises, Claro. o Quería- porque te habían llegado cosas, psicoanalistas que hablan mucho de Ulises y bueno, concretamente un psicoanalista que conozco me hablaba que era una lectura psicótica y ahora lo estamos discutiendo, para mí no hay psicosis, no es Mira, psicótico. Y No. él mira. me definía a Joyce, me comentaba que ahora llego a pensar que no lo ha leído tan bien, porque dice, yo recurro mucho al Ulises. Y es la lectura o es la escritura de un psicótico. Y claro, yo como alumna de él que soy, en el sentido que cuando habla me interesan las cosas que dice, pues estaba enganchada en ese discurso. Pero ahora estamos discutiendo con él, le digo, léete otra vez el Ulises y yo te ayudo con mis apuntes, porque de Claro. psicótico nada, no hay nada psicótico ahí. Quizá lo que Es, querrá decir es que la forma es tan variada y voluble, intenta buscar siempre como un contenido, pero cuando, vieron que cuando Joyce en todos los capítulos está este laboratorio, desde la lingüística, como decir, es un laboratorio del idioma, y desde el psicoanálisis que parece una escritura psicótica, ¿no? Pero bueno, también desde cada, digamos, ciencia o reducto interpreta diferente, pero sí es algo... Como eh, esquizoide, ¿no? Como, pero de pero experimental, pero no porque él porque es su estuviese. estilo, no porque él esté para nada, claro, definitivamente. Eso es. Ahora vos, Rita, por ejemplo, esa opacidad que sentías antes de abrirlo, antes de meterte, sentís que, nada, que ahora que el sentido se te abrió, que es entendible, pero me interesa el sentimiento o la sensación de antes, ¿no? ¿Con qué venían el primer día o hasta el primer día? Contra una pared oscura, ¿qué había dentro de este libro cerrado? Un poco también era como, bueno, sé que es algo que tengo que leer porque a estas alturas de mi vida y de mi desarrollo, digamos, profesional,
no puede ser que no lo haya leído, ¿no? Un poco era eso, y como un reto. Y además los grupos lecturas o seminarios de Lacan o de Freud, digo, todos son fanáticos, o sea, de irse al Bloomsday y ya sabes, ¿no? Ah, Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Qué es lo que, digo, sobre todo hay algunos, que es una cosa así mirá. como una idolatría, pues, ¿no? Y dije, no, pues es que, y cuando de pronto vi tu publicidad o cómo se llama, ¿no? Que me encontré, dije, de aquí soy, ahorita me voy a... Habría que ver hasta qué punto, como decía la compañera, lo que vemos, los que lo leen solos son capaces, hasta dónde pueden llegar a interpretar sin las herramientas que después de uno de tantas lecturas puede anudar un montón de argumentaciones y de formatos, ir y venir entre los capítulos, qué tanto lo han entendido, ¿no? Eso es importante. Sí, sí, no, yo Tengo creo mis que dudas, tengo mis necesitas, dudas. sí, Sí. Bueno, avancemos un poquito solamente para charlar acerca de las cosas que le pasan entonces a nuestro Poldi acá dentro de lo de Bella Cohen. ¿Cuáles son esas transformaciones? Acá sí podemos decir que es una cosa esquizofrénica, estamos adentro de la cabeza, tiene múltiples personalidades, va transformándose. ¿Qué es, básicamente, qué le llamó la atención de sus, no sé si transformaciones, podemos decirle? ¿Cuál les llamó más la atención? ¿Cuáles no Muchas cosas, intuían? ¿Cuáles les parecieron muy grotescas? muchas cosas, ¿no? Pero claro, no sé si atribuirlas a Bloom o a Joyce. O sea, que Ujú. me haya llamado la atención como escritor súper avanzado, ¿no? Porque ese desdoblamiento de Bella, la dueña del prostíbulo en Bello, que eso ahí te lía Sí. un poco al principio, pero luego te das cuenta que se convierte en un hombre que posee a Joyce, a o sea, Bloom, a Bloom. Ah, Bloom, Sí, es se convierte maravilloso él eso. en mujer, ¿no? y Es lo convierte maravilloso. él Es en en mujer. femenino y ella en el masculino, y allí dices, a ver, creo que algo no es... y yo hasta me regresé, dije, aquí A algo ver pasó qué pasa, ¿no? en Sí, el sí. camino, Claro, que ¿en qué cada momento te transformó toda esta situación, no? ella es la dominación, ¿no? Y entonces le Exacto. pone, y él se convierte como en un ente pasivo, muy a lo Freud, ¿no? Que siempre Sí, Claro, por lo eso femenino es lo pasivo, ¿no? podríamos bueno, decir ahí que está. Bloom es Pero como. No, dale, 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 dale. no, que digo, podemos decir que Bloom es un pervertido, ¿no? Porque la verdad saca todos los temas, pero Ujú. es genial, porque eso está dentro del ser humano. Claro, Está Todas dentro esas de... fantasías, Claro. todas, todas. Entonces, todas. bueno, es como una alucinación el capítulo, pero a la vez es muy valiente y supongo más para la época, ¿no? Me Mm, tiene bastante alucinado. Hablar de sadomasoquismo, de homosexualidad, bueno, de política por supuesto, pero la política está muy presente en el libro, ¿no? El tema, sí. pero de tantas cosas, ¿no? De De la... dictadores, si se quiere. Y sobre todo es un monumento que le enrostra a Inglaterra la colonización, ¿no? A un Sí, pero monumento también contra los poderes imperantes. da la sensación de que también me transmitió, no lo sé, que Irlanda quisiera ser poseída por Inglaterra, ¿no? Como que Inglaterra se la folla, vamos, Sí, sí, se la tira Sí. a Irlanda, ¿no? pero si esto es así, claramente, sí, sí, Ujú. sí, sí. Y Hablando de las relaciones, también puede ser, sí, mm, sí, sí. Bueno, bien, buenas interpretaciones. Entonces ahí tenemos una de las que más por ahí nos llamaban la atención. Estas transvestismos, si se quiere, o transformaciones de género en ese momento, acá en la cabeza. Bueno, y acá también empezamos a pensar, o por ahí, eh,
¿Se acuerdan esa palabrita en la carta de Marta que dice, no entiendo qué es esa palabra, pero me parece que sos muy pícaro? ¿Se acuerdan? Ese Y el niño pícaro, malo, ¿no? Sí, sí. niño malo, naughty boy. Bueno, esa palabra que era la punta del iceberg, esa gana de que lo fajen y le peguen cuando tiene relaciones, bueno, está finalmente abierto en todo el sentido en este capítulo, esa palabrita. Y recuerden, Molly va a retomar también ciertas cuestiones sexuales de Bloom en su monólogo. Así que todas estas son puertas que se abren para que Molly, que es el Espíritu Santo, recuerden que en la otra inversión irónica, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, claro. ahí está. Un hijo que no quiere un padre. Un Ujú. padre que quiere, que lamenta por el hijo muerto, pero Paternidad. quiere un hijo que ni siquiera lo busca. Y después el Espíritu Santo que no está en el cielo, sino que es una mujer pecadora. Básicamente que es Molly. Ujú. No solo pecadora, sino que expuesta. Y una mujer deseable por todos. Por más Por que, supuesto, sí. Y claro, desean de ella, pero no de él, ¿no? Ella desea, exactamente. pero no a él. Hay algo de él que también me llama mucho la atención. Es como un personaje que no supiera quién es nunca él, siento Ujú. como que en un momento dado puede ser lo máximo a sus propios ojos y de repente puede ser una basura y de repente no, como que no se halla, no sé, no tiene Una una identidad. identidad, esa es la palabra, no tiene una identidad de ningún tipo. O sea, no es porque le reclama al padre, no eres un judío, eres un tal por cual, al menos haz esto, ya te olvidaste de su gorro, Y ¿no? pa. Y ya no sabes nada. Y por el otro lado, no es aceptado tampoco. Es como alguien que no tiene lugar, no tiene conciencia de sí mismo, no tiene identidad. Es Esa es la un gran. personaje trágico, o sea, finalmente es muy trágico. No sé qué les parece, Sí, pero pero y finalmente es una novela muy existencialista y muy humana. El gesto de Bloom rescatándolo, esto del busca de las identidades, de una sociedad hipócrita, de un hombre que no es finalmente un héroe. Hasta ahora, la literatura victoriana, del romanticismo, los personajes son muy concretos, pueden tener algún claroscuro, alguna debilidad. Pero acá el tipo de movida, le dicen Poldi, de movida mira a las mujeres pero no se atreve con ello, de sirve, movida, sexualmente no sirves, no exactamente. sirve para nada porque tampoco es un escritor. El otro le dice que le robó todos sus escritos, que nada en él es original. Sí, Claro, aparte, Joyce en esos momentos todavía no existía el Estado de Israel, que ya nos meteríamos en otra cosa, pero constantemente habla de la Blum Jerusalén, Sí, como Salem el judío errante, ¿no? Entonces, también. el pueblo judío perdido y sin identidad, y Irlanda, El extranjero, colonizada y recuerden que en Gertie lo llama el extranjero, ese hombre que parece, extranjero, sí. tiene cara de extranjero. ¿De dónde es? ¿Quién es? Volviendo a lo que dice Rita, no tiene identidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Si es un ciudadano más, nosotros podemos hacer ese Bloom. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras fantasías? ¿Cómo nos miran los otros? Sí, ¿no? Como toda buena literatura está hablando de cada uno de nosotros, de los lectores, de la sociedad, es un documento de época. Y ahí vamos, tratando de descubrir eso. es una maravilla, la verdad. O sea, es una maravilla todo el libro, pues, sí. Pero este Y capítulo Este creo capítulo que yo es creo que condensa todo, sí, para mí. todo. Aparecen me todos los dejan personajes. boquiabierto de que este capítulo de Te lo 140 revelamos, páginas te lo revelamos. A ver, me han díselo. revelado y me entusiasma que me lo digan porque también me invita a leerlo desde otro lugar a mí también, ¿no? Pero bueno, bien.
El próximo capítulo, para dentro de 15 días, es Eumeo. Les voy, ahora, nunca, siempre, a veces no es necesario decirlo, ¿no? Pues yo lo voy a decir desde mi punto de vista, siempre es obvio que es desde el punto de vista de uno, es un capítulo y desde lo que dice la crítica, a ver, primero, y por qué lo voy a justificar. Son o es la 1 de la mañana. Finalmente van a tomar un café en el único lugar abierto que es el refugio de los cocheros. El único lugar que podía estar abierto a esa hora, donde hay marineros, toda gente, ¿vieron como esas películas donde están todos así, tirados, pensando, bebiendo, con los caballos afuera cagando? Digo, básicamente es así. Lo único que quiere Bloom es despejar un poco a este muchacho porque se le cae a medida que van caminando, se bambolea, no lo puede llevar a ningún lado así. Así que lo va a llevar al refugio de los cocheros, que está a un par de cuadras, de cientos de metros. Va a costar que lleguen, pero van a llegar finalmente. La idea de Joyce es una prosa pesada. Se están todos durmiendo en ese lugar. Bloom está queriendo despertar a este muchacho ebrio, está tratando de poner un poco sobrio. Así que, así como Gertie era la representación de la literatura femenina o cierta viveza y romanticismo, y hemos pasado por tantos capítulos, este es un, un narrador denso, ¿sí? Es una escritura de la 1 de la mañana, embotada. Vamos a ver cómo lo viven ustedes, ¿eh? Lo que Arabay digo nos yo. encanta. Es no sé cuánto descubre, casi cómo funciona como puente, salto o elipsis hacia Ítaca, ¿no? Acá lo vamos a ver juntos conversando, que poco han conversado hasta ahora realmente. ¿Bien? Y en Ítaca ya no va a haber narrativa entre ellos porque el formato es catecismo, pero nos quedan solamente 2 capítulos para dejar de acompañarlos a ellos dos, de los que venimos hace meses y meses con ellos, porque cuando le demos la posta a Molly, ya no vamos a saber ni de Bloom ni de Stephen, ¿sí? Así que léanlos con intensidad los capítulos que faltan, el próximo Eumeo, y después nos vamos a volver a ver para Ítaca, porque son los últimos pinceladas que tenemos de estos dos personajes. En narrativa, Eumeo, porque el último capítulo ya no es narrativa, sino otro experimento idiomático, si se quiere. Yo ¿Sí? no voy a estar presencial ese día, que es el Ajá. 4, ¿verdad? 4 de Seguramente, sí, fue el 4. sí. Lo leo, lo veo en la grabación a la Bien. hora que pueda. Dudo mucho que pueda conectarme, pero ya al siguiente sí